Análoga. ¿Listo? Gracias, Listo. gracias. ¿Cesarín, comparto? Sí, Espera aquí. Primero, para empezar, vamos a ponernos en presencia del Señor, vamos a hacer oración para este tema. Nos vamos a poner primero en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar gracias por conocerlos por fin, aunque no sea presencial, aquí ya verlos, ver los rostros, que es distinto a solo saber por WhatsApp o algo de ustedes, por estar aquí juntos en comunidad, en esta pequeña comunidad que tenemos. Y hoy ya hemos visto distintos temas a lo largo de, ustedes quizás ya han ido recorriendo más sesiones, van más adelantados algunos, otros van junto con los temas que estamos pasando nosotros, han ido recorriendo los distintos temas. Y hoy nos toca la sesión número 8, que es ¿a quién transmite el catequista? Entonces vamos a empezar con este texto que también sale en el PDF que tienen ustedes, que dice, así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así, la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Palabra de Dios. Hoy tenemos el tema ¿a quién transmite el catequista? Ya hemos visto distintos temas, ¿cierto? ¿Quién es el catequista? Las bienaventuranzas, la oración, distintas sesiones. Y hoy aquí con César vamos a hablar un poco de a quién transmite el catequista, pero no a quién transmite de quién es el receptor, ¿ya? No de a quién nosotros le entregamos, que ustedes pueden decir a quién transmite a otros jóvenes, no, sino que a quién transmite, a quién transmitimos nosotros, a quién entregamos, a quién damos a conocer. ¿cuál es Eso el es lo que vamos mensaje? a ver. Claro, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que nosotros como catequistas transmitimos? ¿Sí? ¿Compañerito? Muy bien. Para introducir este tema, ¿cierto? Vamos a leer el punto que nos señala el interactivo, que es el gran anuncio para todos los jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, ¿a quién transmitimos? Transmitimos, ¿cierto? Un anuncio para todos los jóvenes. Y nos hemos basado mucho en el Papa Francisco, que es nuestro gran referente en la actualidad, ¿cierto? Obviamente toda la iglesia, todos los santos y todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, pero en este momento el Papa Francisco. Y él dice, después del sínodo Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional, decidí escribir a toda la iglesia, pero sobre todo a los jóvenes, creyentes en Jesús como Salvador y Maestro. O sea, el Papa nos escribió a nosotros jóvenes. Eso es importantísimo. Esta exhortación Todos nos... posinodal, Christus Vivi, que significa Cristo vive, es rica doctrinalmente, espiritualmente y pastoralmente. O sea, tiene tres dimensiones súper marcadas que nos sirven tanto para el crecimiento doctrinal, para nuestra formación, tanto para nuestro crecimiento espiritual de encuentro con Cristo y pastoralmente para poder tener una mirada hacia nuestros jóvenes o hacia los otros jóvenes de nuestra parroquia. A su vez es una propuesta verdadera y contundente que se enraiza en tres hechos fundamentales de nuestra vida cristiana. Dios es amor, Cristo vive y el Espíritu de Dios nos salva. ¿Ya? ¿Sabían ustedes que el Papa escribe este tipo de documentos, no? Micrófono abierto como quieran. ¿Conocían de la Christus Vivit? ¿Sabían algo? Yo no. Sí, yo la había escuchado. Yo ubico el Angelus, no sé si es como similar. ¿El Angelus, a qué te refieres con el Angelus? Es que lo escribe el Papa. ¿Pero el que reza en la Plaza San Pedro? Claro. O sea, de como en el Vaticano, creo. No sé si tiene que ver con lo mismo. No, en realidad. Porque el Angelus es una oración mariana que reza el Papa todos los domingos desde el balcón del Vaticano cuando da un mensaje. Y el Angelus lo reza en tiempo de Pascua. Y en este caso, el escrito, ¿cierto? Esta carta, por ejemplo, que escribe el Papa a los jóvenes, ya está más propiamente dentro del magisterio, que tiene diferentes niveles, ¿cierto?
tenemos los documentos conciliares, que por su peso, ¿cierto? Por su ecumenismo en cuanto a la unidad del colegio episcopal junto al Papa, tienen un fundamento mayor en cuanto a la doctrina. Luego tenemos ¿sí, Nico? ¿No? Esas cartas, o sea, estos documentos que escribe el Papa es como el Concilio Vaticano II, o tampoco tiene que ver. Sí y no. Por eso estoy haciendo así como la enunciación, ¿cierto? Tenemos los documentos conciliares, que son súper importantes, como decía, por el hecho de que se escribe, ¿cierto?, en comunión con el Colegio Apostólico y el Papa. Tenemos luego las cartas que escribe el Papa propiamente tal, que están, Seba, si me recordáis, están los mutuos propios, están las cartas pastorales como esta, y están Seba, si me acordáis, no me acuerdo, o Karen, los otros documentos. Sé de lo que estamos hablando, pero no me acuerdo el nombre preciso. Dame un segundo que te Claro. lo tengo aquí. Bueno, el Papa tiene 3 escritos, que son los escritos que se hacen en cátedra, que él, por ejemplo, promulga un dogma de fe, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, y él promulga con su autoridad pontificia. Luego tenemos ciertos documentos que son más pastorales, y estas cartas, por ejemplo, como la Christus Vivit. Tenemos, por ejemplo, la Están Christi Fil. disculpa, están Sí, los mutuos propios, las exhortaciones apostólicas y exhortación las apostólica cartas apostólicas. y las cartas apostólicas, Mm. exacto. Entonces, el Papa, cada documento tiene un peso diferente, ¿ya? Si el Papa escribe una carta, no significa que porque el Papa lo escribió es así y es palabra divina, no. El Papa escribe muchas cartas y le ha escrito a amigos, a obispos, a sacerdotes, a laicos, pero estas cartas son pastorales en el sentido de que él recoge la intención de los obispos. Entonces, hay diferentes niveles. No está al nivel de la del concilio, pero es una carta muy importante porque el Papa, cierto, como guía la Iglesia, nos quiere guiar en este sentido, a los jóvenes especialmente, la Christus Vivit. Exacto. Esta fue publicada hace poco igual y relativamente nueva, ¿sí? Fue el 2019, ¿ya? En marzo del 2019. Y esta se trata sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Entonces, esos son principalmente los temas que habla la Christus Vivit, ¿sí? Van a ver que, como decía el César, hay otras que son para la familia, relacionadas al amor, a distintas. Y esta principalmente es muy interesante para nosotros, los jóvenes aún, nosotros todos los jóvenes aún que estamos aquí, porque nos habla a nosotros, ¿cierto? Sobre la fe de los jóvenes y va dando, salen distintos capítulos y números que tiene, donde va tratando distintos temas, ¿ya? Y hoy también en este anuncio aquí nos hace conocer la Christus Vivit y nos va orientando un poco de también qué transmitimos nosotros, ¿sí? Como catequistas que vamos transmitiendo, aquí también muchos puntos de la Christus Vivit nos va hablando de eso, ¿sí? Hay alguien ahí en el chat que está escribiendo. Ahí el Seba mandó la Christus Vivit, ¿sí? ¿Seba? ¿Sí? Sí. Ahí para que la tengan, si no, igual la pueden buscar y aparece ahí, Seba, ya la mando. Perdón, estaba muteado. Sí, el vínculo de la Sí. Cristo Vive para quienes la puedan ver dentro de la página del Vaticano. Sí, ahí tenemos la página. ¿Sí? Y en esto decimos que entonces aquí en Transmite el Catequista tenemos el gran anuncio para todos los jóvenes, en sí es un anuncio para todo el mundo, ¿cierto? Pero nosotros es este anuncio para los demás jóvenes, como catequistas que transmitimos, un gran anuncio para otros jóvenes también, ¿cierto? Y transmitimos también a un Dios que es amor. ¿Cómo cómo nosotros podemos anunciar a un Dios que es amor? ¿Cómo sabemos que un Dios que es amor? Para ustedes, ¿por qué Dios es amor? ¿En qué ustedes lo ven? De a uno, no se peleen. Después que hablen los jóvenes, igual pueden hablar los formadores, ¿eh? Sí, todos somos jóvenes, así que pueden todos opinar. Pues no me dejen mal, hemos hablado del amor de Dios todos los encuentros. Lo podemos ver en las acciones, en los signos que se reflejan en la Sagrada Escritura. ¿Ya? Súper. A mí me dijeron, los chiquillos son súper buenos para hablar, así no se callan. Así que yo espero que hoy día, igual, porque me dijeron así que ustedes eran pero espectaculares para hablar, así que yo los vengo a escuchar hoy día. ¿Ya qué más?
¿Cómo nosotros quizás sentimos a ese Dios que es amor? O cómo nosotros transmitimos a ese Dios que es amor, cómo lo vamos a conocer, en qué acciones o en qué cosas ustedes van sintiendo a ese Dios que es amor. Yo creo que se refleja cuando Él nos guía día a día, nos escucha, de una u otra forma nos aconseja y también perdona nuestros pecados. Él no dice, hiciste esto y fuera, sino que nos sigue abriendo los brazos siempre. Exacto, sí, súper bien. Bueno, que nos envía a su hijo para salvarnos también. Mm. También, Un acto muy grande de amor infinito hacia nosotros. exacto. O sea, el máximo amor, súper, súper bien. ¿Alguien más por ahí? Yo no alcanzo ahí a verlos todos, tengo que recorrer aquí la No lista. somos más. Cuando Ya hablamos comparto de pantalla, El Nico, ya, el Nico. ¿algún formador, alguien que quiera opinar? Es que yo no los veo todos que van hablando, tengo que recorrerlos. Cuando comparto pantalla aparece ahí. Obviamente, Yandita, ¿cierto? ¿Mm? si tú agarráis tu foto y la ponías abajo como a los pies, ahí se va a aparecer como en barra y ahí vaya a poder ver más fotos. O sea, más Me imágenes, aparecen los perdón. mismos, po, me aparecen los mismos. Mm. No, igual son los mismos. No funcionó. No funcionó. No, lo peor Bueno, es que los perdón. veo así como a ti, al Seba. No me lo chiquillos. Y a la Vicky. Son los que me aparecen. Bueno, claramente, ¿cierto? En distintos actos vamos viendo lo que han nombrado súper bien, que Dios es infinito amor. O sea, nosotros sí decimos, Dios es amor, es en todas las cosas, ¿cierto? Se entregó por nosotros, lo vemos en distintos actos, ¿cierto? Entregó a su Hijo, perdona nuestros pecados, o sea, infinito amor y misericordia, ¿sí? Y que también lo han visto todos los viernes en distintos temas y siempre vamos recordándolo. Entonces, aquí también el Papa Francisco, en la Christus Vivit, nos dice, quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra quizás fue lejano y ausente, o por el contrario, dominante y absorbente, o sencillamente no fue el padre que necesitabas. No lo sé, pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre Divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. Es decir, si ustedes se fijan, estos puntos, estos números que van hablando de la Cristo Fiel y todos estos puntos que vamos viendo, nos habla así como muy cercano. El Papa aquí nos va hablando muy cercanamente de cómo este Dios, ¿cierto? Este Padre que nos ama infinitamente y que probablemente, a lo mejor algunos de nosotros, tuvimos un Padre terrenal, ¿cierto? Dice ahí, que no fue tan presente, o quizás sí, fue súper presente y nosotros podemos asociarlo a eso, porque nos entregó amor siempre, toda la vida, u otras veces no tenemos una imagen paternal tan cercana, pero en cambio aquí nos dice que este Padre Divino, que nuestro Padre Dios, sí nos entrega todo este amor, la vida, día a día, y nos va a entregar su infinito amor siempre, ¿sí? Él es el inicio de todo y ama toda su creación como un Padre. Él es perfecto y solo Él sabe amarnos y entregar ese amor. O sea, yo creo que nosotros tenemos que buscar eso también y transmitir ese amor. O sea, lo que buscamos hoy en día aquí como catequistas es lograr transmitir a este Dios que es amor, ¿cierto? Que como decíamos, es un Dios que perdona, que está ahí, que nos ama infinitamente. Y que también, como dice ahí, Él respeta hasta el fondo nuestra libertad. No nos obliga a nada, no nos va a imponer nada, sino que nos va a amar y va a respetar nuestra libertad y nos va a ir dejando también ser, ¿cierto? Cesarín, ¿algo que agregar aquí? Sí, me llamó la atención lo que decía Cristian en delante. O sea, sabemos que Dios nos ama inclusive hasta cuando nos vamos a confesar. Y es súper importante porque de alguna manera, Cristian, es lo que conversábamos la vez pasada cuando vimos la bienaventuranza, ¿cierto? O sea, toda nuestra fe va ligada con otra cosa. Y efectivamente, cuando analizamos o rezamos o reflexionamos sobre la confesión, efectivamente podemos ver a este Padre amoroso. Así que es un punto súper importante. O sea, ¿a quién transmitimos, chiquillos? No a qué persona, sino cuál es el mensaje que transmitimos. Efectivamente, que Dios es amor y es amor como lo tiene un padre. Y el padre lo que hace, ¿cierto? Es como hace con el hijo pródigo. Está esperando ahí que venga el hijo
que se haya gastado todo, maltrecho, pero ¿qué hace? Lo mira y lo sale a encontrar y lo abraza. Entonces, amor más perfecto no hemos conocido todavía. O sea, es el amor de Dios. ¿Cachai? No, aquí la pantalla lamentablemente no me juega el papel de verlo presencialmente, pero cuando yo hablo de Dios y hablo de este tema, digo, Dios, así como Dios, porque es tan grande que no lo puedo alcanzar, es como la canción, ¿cierto? Entonces, es un amor perfecto. Oye, yo tengo una pregunta. Sí, Una pregunta. ese, ¿Por, eh, ¿por qué hablamos de un amor en libertad? ¿Por qué hablamos de un amor en libertad? ¿Qué significará para Dios que nosotros lo amemos en libertad? Porque Él no nos Por- obliga, creo yo. ¿Ya? Porque em, Él no nos fuerza a estar en contacto con Él. A pesar de que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nos dio libre albedrío, supongo que es por eso, como No estamos, sé, pues si somos, yo no sé. es que usted me pregunta, po. Supongo que usted Ya, sabe la pues. respuesta, po. Sí, sabe harto No, más pues que si yo. supiera la respuesta no pregunto. Ah, bueno, entonces yo tengo la misma duda entonces. Em, no, yo me imagino que será por eso en realidad, lo único que se me ocurre, como em, porque Dios nos entregó a nosotros también nuestra libertad como seres humanos, para poder estar en contacto con Él en la medida en que en nuestro tiempo también, como en nuestra forma, em, y claro, no sería amor si Él nos estuviera obligando o moviéndonos como una marionetita, obligándonos a hacer todo en la vida al final. Un acto de amor también fue que nos entregó nuestra propia libertad y nosotros decidimos seguirlo y estar junto a Él. A pesar de que muchas veces decidimos no estar junto a Él, Él igual siempre está ahí, porque Él es nuestro Padre y siempre nos va a acompañar aunque nos alejemos, pero también es opción nuestra, eh, estar en contacto con Él, incluirlo en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestro diario vivir. Entonces, creo yo que es un amor libre por eso, porque va a ser amor en el momento en el que yo me siento libre de amarlo y no Él me obliga a amarlo. ¿Alguien más? por dos. El Lo Cristian, mismo el que la Cristian Vicky. puso algo en el chat también. El Cristian puso, dicen por ahí que obligado no es cariño. Yo les voy a contar en 30 segundos mi explicación, que tiene que ver como yo me lo entendí. ¿Ya? Esto no tiene que ver con libros ni con profundidades teológicas, esto es como yo lo entendí. ¿Ya? Eh, efectivamente, si es amor libre, o sea, si es amor en libertad, de hecho, no puede ser amor si no es libre. ¿Ya? Es casi una redundancia. El amor es libre. ¿A dónde se genera la contradicción si uno quisiera y como yo lo entendí? Es que cuando uno conoce ese amor, como que uno en su condición humana ya no es libre de no amarlo, porque grande, es tan grande que ya como que te quedas hipnotizado. No sé si me explico. Como que te quedas ahí amarrado, como que cuando lo conoces, como que lo haces de verdad tuyo y lo sientes y dices, wow, aquí me quedo, aquí me quedo. Entonces, cuando yo estaba en confirmación hace muchos años atrás, yo no entendía así, y para mí fue toda una revelación, entender que el hablar de amor en libertad es una redundancia porque efectivamente el amor, si no es libre, no es amor, si no es un convencerse día a día de que te amo, no es amor, es costumbre, es lo que tú queráis, ponle el nombre que tú queráis, pero no es amor. Pero cuando tú conoces el amor de Dios, te quedas amarrado de por vida. Y nunca cumplo y me pasé los 30 segundos. Ya, me callo. Nada, súper bien, sí. El amor es libre, o sea, nosotros si pensamos a quienes amamos,
es porque nosotros, porque hay algo y nosotros lo sentimos así, nadie nos puede obligar, porque al final ni obligado no va a ser amor, ¿cierto? Y y lo que dice aquí es que Él va a respetar nuestra libertad, ¿sí? No nos va a obligar a nada, y así como decía César, va a ser ese padre que va a esperar al hijo pródigo, porque un padre por amor, por más que el hijo caiga, va a estar ahí con los brazos abiertos, esperándonos, ¿cierto? De que nosotros decidamos estar con Él, nunca nos va a obligar, sino que nos va a esperar pacientemente a que nosotros también queramos estar con Él, ¿sí? Mm. Y ahí también está el desafío pastoral, ¿cierto? De cómo catequizamos a los jóvenes que nos toca, ¿cierto? Porque el joven que va muchas veces no está enamorado de Jesús. Entonces ahí está nuestra astucia, ¿cierto? Que hablábamos, esto de ser como lobos con piel de oveja. ¿Para qué? Para que los chiquillos, ¿cierto? Forma astuta por enseñarles del amor de Dios y ellos se enamoren también. Claro, y ahí viene después en una de las preguntas, que una de la evaluación, parte de la evaluación que vamos a ver al final, de la evaluación de esta sesión, que una de las preguntas dice, ¿cómo anunciamos a este Dios que es amor? Porque muchas veces es un poco complejo, porque cuando nosotros, no sé si les ha pasado, pero nosotros a veces amamos tanto a Dios y que decimos, no sé cómo contarle al otro de cómo o por qué yo lo amo, porque siento ese amor, pero cuesta transmitir para que la otra persona sienta lo mismo que siento yo y que lo ame tanto como lo amo yo. Entonces, también vamos a ver después al final cómo quizás nosotros anunciamos a otros este Dios que es amor, ¿cierto? Como también vamos haciendo ese trabajo con los otros jóvenes, nosotros como catequistas. ¿Sí? Muy bien, queremos escucharlo ahora de nuevo. Entonces la pregunta es, Él vive. ¿Cómo sabemos que Él vive? ¿Cómo sabemos eso? Jóvenes, ¿sabes? Y formadores, libre el micrófono. Él vive. Y te quiere vivo. Ese es como el lema de todas ahí ¿Cómo, de ahora de este año. claro, ¿cómo transmitimos eso? Que Él vive. ¿Cómo transmitimos eso? Que Él está presente actualmente, que se puede, no sé si transmitir, porque entra un poco en la redundancia, pero quizás a través de todas las personas Cristo se puede mostrar y ahí podemos verlo también. O sea, podemos verlo en el hermano que sufre porque llega otra persona y lo ayuda. Podemos verlo en la persona que está en situación de calle y que llega otra persona y lo ayuda. O sea, podemos verlo en la solidaridad, en el amor que se expresa, porque si Dios es amor, donde veamos amor, Jesús va a estar. Y por lo tanto, Jesús va a estar vivo. Muy bien, Nico. ¿Alguien más? Por Muy favor, bien. digan que sí. ¿Alguien más? ¿Cómo sabemos ahí? ¿Cómo sabemos que vive, que está No, vivo? está. Lo que se me ocurría decir era más o menos lo mismo del Nico. Al final vemos a Cristo no como una persona caminando entre nosotros, sino que lo vemos en nuestras acciones. Como eso para mí es como Cristo vive, es como Cristo está entre nosotros y lo podemos ver en las cosas de la vida diaria, como en las buenas acciones, Mm. bueno, en la Eucaristía, en nuestros amigos, en las cosas que nosotros hacemos, ahí vemos a Cristo. Entonces es más o menos lo mismo, es como ver que Él que Él siempre está entre nosotros y em, es una verdad que está aquí siempre. Pero claro, o sea, eso es para mí, pero como lo transmito yo, también, o sea, complejo, pero yo partiría también tratando como de explicar en qué lo veo yo. Siento que igual sirve un poco dar el testimonio propio, Mm. como yo lo veo en como dijo el Nico, como las personas que ayudan en la iglesia, entre las comunidades. Ahí yo veo que Cristo vive porque está su legado también, está lo que Él nos enseñó. Por eso. Gracias, Vicky. Felipe, Cristian, ¿algún comentario, aporte? También, como dice la Vicky, yo creo que es difícil, pero pondría los ejemplos que pone el Nico. Demostrar que Dios apoya, no digamos de forma física, sino que es más tema psicológico, emocional.
ese sentido. ¿Ya? Felipe. Si estás ahí, Felipe, golpea 3 Felipe, veces el ¿estás? computador. Ah. Muy bien, Felipe. Está, Bueno, yo me vengo metiendo justo ahora porque vengo recién llegando, Sí, dale, pero tranquilo. tal como habían comentado los demás y fue casi lo único que escuché, pues la pregunta en sí de por qué Cristo vive en nosotros, yo creo que, o sea, Él está, Él usa todas sus, ¿cuánto se llama? Eh, a través de todo, literal. Todo lo que vemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Él está siempre ahí, aunque nosotros no estemos pensando de repente, siempre está en todo, especialmente cuando nosotros decimos, chuta, me equivoqué, o no sé, estará bien lo que estoy haciendo ahora, y en múltiples de esas ocasiones, perdón si me desordené un poco en la explicación, pero en base a una experiencia personal que me ha pasado en estos últimos días, pues eh, me he sentido que me he equivocado mucho en estos días, la verdad, y me he encontrado con un sentimiento de incertidumbre también, pero en todo yo siempre digo, pucha, Cristo está conmigo siempre. Cristo todo lo puede en mí. Entonces, ahí yo digo, a ver, para un poco, toma aire y piensa que Cristo está contigo. Entonces, ahí yo al tiro digo, ya, Señor, perdóname si a lo mejor cometí una torpeza ahora o delante, pero me ayuda a cuanto se llama a enfocarme, a guiarme y decir, Cristo está conmigo, todo estará bien y eso. Excelente, Felipe. Muchas gracias. Chicos, antes que pasemos, no, espérate, ya, no, espera. Antes de que apretemos el botón, ¿Quería una decir pregunta. algo? Sí, pero por favor, No. Karencilla. Hay una frase muy bonita en la encíclica, que no sé si es tan así correcto como lo voy a decir, pero Jesús eternamente joven. Habla mucho como del eternamente joven, y yo creo que Jesús vive porque lo hemos encontrado resucitado en todo lo que han dicho los chiquillos, en los ambientes, en los lugares, en esto de reflexionar, de pensarlo como amigo, como hermano, que te acompaña en el camino. Entonces, yo me quedo mucho con eso, Jesús eternamente joven, para sentirte acompañado por Él que ha resucitado y que quizás más que lo diga la iglesia, que Jesús ha resucitado y vive con nosotros. Típicos son lemas que se ocupan mucho para Pascua. Yo como que lo recordaba ahora cuando uno está con los niños en Pascua, en la parroquia. Digamos todos juntos, Jesús ha resucitado y vive para siempre, y lo hace repetir una y otra vez. No es una frase cliché ni que, no, es lo que es y es la verdad absoluta. Entonces, yo creo que eso, yo me quedo con que Jesús es eternamente joven y que resucitado lo hemos encontrado en todo lo que los chiquillos de hoy día nos han compartido y nos han dicho. Eso. Sí, excelente. En parte me aportillaste lo que iba a decir. Ah, no, mentira. No, es cierto. Lo que ustedes dijeron es súper cierto. Ya, y que la Karencilla, cierto, lo resumió así, pero excelente. Ahora, viendo que también que este es un proceso formativo para ustedes, para nosotros siempre tiene que estar aquí que Él vive. ¿Por qué vive? Porque Él resucitó. Esa es nuestra primera base. Él vive, ¿por qué? Porque Él está resucitado, porque Él es una persona que está viva, que está presente. Él es como yo, ¿cachai? Entonces, partiendo de esa base, viene todo lo otro que ustedes dijeron, ¿cierto? Que lo vemos, como decía el Nico, en aquel que presta una solidaridad, que ayuda en la naturaleza, en el hermano que sufre, en la comunidad, en la oración, lo veo en el sagrario, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, todo eso es consecuencia de que tenemos conciencia y estamos claros, porque no es una filosofía, porque no seguimos un estilo de vida como los budistas, por decirlo así, sino que efectivamente para nosotros Cristo vive porque es una persona que está viva.
Y por eso, como decía Cristian, es mi amigo, ¿cierto? Con aquel que puedo hablar, Mm. porque él está vivo. ¿Ya? Eso es lo importante, o lo principal en este caso. ¿Ya, Anita? Sí, exacto. Y eso es importante porque nosotros transmitimos a ese Cristo vivo. Nosotros no decimos Cristo murió. O sea, lo enseñamos claramente, pero para nosotros lo importante es que resucitó y se quedó con nosotros. ¿Sí? Eso es como lo relevante, porque nosotros no enseñamos a un Cristo muerto, enseñamos a este Cristo vivo. ¿Yo? Claro. Eso es cierto, no es solo un buen ejemplo del pasado, es una verdadera diaria, una verdad diaria. Por ello debemos recordar constantemente que Él vive, venció a la muerte y está junto a nosotros. Eso es fundamental, chiquillos. ¿Ya? Cuando nosotros seguimos a Jesucristo y anunciamos a Jesucristo, vamos a decir que Jesús nos ama, que Jesús te quiere ayudar, que Jesús quiere que tú cambies de vida, pero Jesús quiere todo eso a ti porque Él está vivo. ¿Ya? Esa es como la primera esencia que tenemos, ¿cierto? Estamos bautizados, ¿por qué? Porque creemos en este Jesús que está vivo. Y ahí vamos recordando todo lo que vimos, ¿cierto? Rezamos y hablamos con alguien, ¿y quién es ese alguien? Ese es este Jesús que está vivo. Vamos a la liturgia y celebramos a este Dios Padre, ¿cierto? Que nos regaló aquí a Jesús, porque Él está vivo, ¿ya? Y así podemos ir viendo esta realidad. Creer que Él vive es saber que nunca estamos abandonados a nuestra suerte. Jesús es amigo fiel que camina a nuestro lado. Ya, eso es importantísimo. ¿Cuántas veces hemos andado bajoneados? Todos, muchas veces, y nos pasa. Y justo llama en ese momento, llama a la Karen, llama a la Yana, llama al Seba, y es ese Cristo que me está acompañando, porque Él está vivo en la Karen, en la Yana, en el Seba. Entonces, es súper importante eso. El Papa Francisco nos anima con la siguiente verdad. Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te dejas encontrar por el Señor, si te dejas amar y salvar por Él, si entras en amistad con Él y empiezas a conversar, ¿cierto? A hacer oración, conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida, esa será la gran experiencia, será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana. Es como cuando yo le preguntaba el otro día, ¿cierto? ¿Qué le gusta comer a tu amigo y qué no le gusta comer? A Jesús es lo mismo, tenemos que conocerlo porque Él está vivo y Él le gustan ciertas cosas y ciertas cosas no le gustan. Así es. Y así como este Cristo que está vivo, también este Cristo nos salva, ¿cierto? Nos salva. ¿Y cómo nos salva? ¿De qué forma nos sentimos salvados? ¿De qué forma nos salva? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo Cristo te salva, me salva, nos salva a todos nosotros? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Bueno, lo que dije yo antes de dando su vida por nosotros, así nos salva también el Señor perdonando nuestros pecados. Así creo que es una forma de salvarnos, como más, no se me ocurre. La resurrección. ¿De qué nos salva Dios? Aparte del pecado, ciertamente. De la muerte. Ya, Del infierno. ya del infierno. ¿Qué más? ¿De qué nos salva Dios? De la muerte. De la muerte, del De los infierno, ya. pecados. De los Del infierno. pecados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dios no dio su vida por tan poco. Por 3 cosas. No, dio su vida por muchas más cosas. ¿Por cómo Dios nos salva? Del dolor. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué más? ¿De verdad? Ah, Sí, po. me tiré un carril. Claro, Ah, Dios bueno, nos salva si del es dolor. así, si Sí. es así, si nos salva del dolor, entonces también nos salva de las cosas malas. O sea, no nos la quita, no nos Del quita el sufrimiento. dolor. Mm. No nos quita el dolor ni el sufrimiento, ni el abandono, ni la soledad, pero nos hace ayudar a sobrellevarlo también, aquello que es malo. Ah, sí, tienes razón, claro. Cuando uno está pasando por un mal momento, por la pérdida de un familiar, por
muchos de esos momentos terribles, tristes, Él nos ayuda. O sea, a los que estamos con Él, claramente, los que tenemos como esa visión de bueno, cristiana, de que Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Dios me va a sostener y va a ponerme su hombro para que yo me apoye. Entonces nos salva de todas esas cosas como el dolor, el sufrimiento, la angustia, el vacío, etc. ¿Alguien más? ¿De qué nos salva Cristo? Los chiquillos ahí están calladitos. Mm. ¿De qué? La Vicky está sacando ahí la cara. Mira, por ejemplo, si nos damos cuenta, no es un tema menor reflexionar sobre esto. ¿De qué nos salva Dios? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, muchas veces los mismos jóvenes a los que nosotros formamos, ustedes y ustedes a otros jóvenes, te podrían preguntar, ¿y de qué necesito Dios que me salve? ¿De qué cosa necesito Dios que me salve? ¿De qué? Y efectivamente, o sea, cuando vemos todo este, como lo hemos dicho antes, cuando vemos todo este conjunto, ¿cierto? Que Jesús es nuestro gran anuncio, que Jesús nos muestra el amor del Padre, que Jesús está vivo. Por lo tanto, si nos muestra el amor del Padre y Jesús está vivo, ¿de qué nos tiene que salvar? Ciertamente conocemos los principios teológicos. Nos salva del pecado, nos salva de la muerte para darnos nueva vida y estar con Él en el cielo, pero también efectivamente nos va salvando en nuestra realidad diaria, como decía la Vicky, ¿cierto? Nos salva del dolor. César, pero yo el dolor lo tengo siempre. Sí, el dolor permanece, pero el dolor tiene sentido cuando está con Cristo. Cuando estamos sin Cristo, el dolor no tiene sentido. Eh, el dolor es dañino, es perturbador, es invalidante, es todo lo que tú queráis. Pero cuando estamos con Cristo, el dolor tiene otro sentido. Mm. Nos salva em, de, de tomar malas decisiones. Claro, Cristo nos salva de tomar malas decisiones. Pero César, ¿no tenemos libre albedrío? Sí, tenemos libre albedrío. La diferencia es que cuando conocemos a Cristo y estamos con Cristo, nuestras decisiones tienen una mirada diferente. Por lo tanto, ahí que Cristo desde antes, ¿cierto? Ya no está, por decirlo así, con el ángel de la guarda nos está acompañando, ¿cierto? Para que tomemos decisiones correctas o de alguna manera con nuestro discernimiento. Entonces, claro, ¿de qué me salva Cristo? Es una gran pregunta para qué hacen los chiquillos. Karen, no sé, tú en el colegio de repente te han preguntado los chiquillos o tú le has preguntado y ellos te han dicho algo diferente a lo mejor. ¿De qué tendría que salvarme Dios si yo estoy bien? De perderse es como la respuesta de los chiquillos, De como perderse. de perderse, de no cumplir los sueños, las expectativas. ¿Y sabes qué? Nos ha pasado que con esta experiencia que hemos vivido con los cuartos medios, por ejemplo, le tienen mucho miedo como a dejarse influenciar por otro de forma negativa, por ejemplo. Entonces como que recurren a esto y dicen, ojalá es como que Dios siempre esté presente, que Dios me ayude, que Dios me fortalezca. Como que eso no ha pasado últimamente, pero ciertamente como a no perderse, como a seguir el camino, a seguir el rumbo, a no detenerse un poco. Interesante porque esto de perderse puede tener diferentes así como aristas, ¿cierto? Perderse de sí mismo con la droga, perderse de la vida familiar, perderse de los amigos, Claro. perder la vida en nada, ¿cierto? Y llegar a una edad y decir, oye, tengo de esta edad y no he hecho nada en mi vida. Yo creo que efectivamente el Señor nos va salvando en manera diferente, ¿cierto? Con nuestras realidades. Muy bien, chiquillos, muy bien. Sí, súper bien. Tenemos varias cosas de por qué nos salva, ¿cierto? Nosotros podemos decir hasta cuando de repente, como decía César, o lo fueron nombrando, el discernimiento, de repente cuando yo tengo que tomar una decisión importante para mi vida, cuando no sé qué hacer, yo, yo entro en oración para buscar como ese camino, ¿cierto? O cuando en verdad no sé para dónde ir, ¿cierto? Nos va ahí como ayudando, si bien nos deja esta libertad, también nos va orientando por dónde ir, ¿cierto? Nos va dando como algunos caminos. Y lo que decían de la tristeza, del dolor, es súper importante. Yo no sé si a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo he estado en funerales o de repente de seres
cercano, donde uno siente mucha pena, pero no sé si les ha pasado, y voy a contar como experiencia, que cuando uno siente como un dolor, pero como que tranquilidad también. Si bien uno está triste, llora y tiene mucha pena porque se le fue el ser querido, pero uno siente como una paz. Uno no está como perdido de no saber qué pasa y nada, sino que uno tiene como esa tranquilidad que es Dios, o sea, Él nos ayuda. Vamos a sentir esa pena, vamos a sentir ese dolor, pero Él nos va acompañando. Entonces también nosotros eso hace que nos salve de eso, ¿cierto? Yo, así como anécdota, me acuerdo que cuando falleció una tía, mi primo, el hijo, él siempre no ha creído como en nada, es como súper rebelde, nunca ha creído en Dios, nunca en nada, y él era tanto su dolor, pero era como un dolor mezclado con rabia, con todo, y como que él no sabía, estaba como muy perdido, como que no sabía, yo creo que era como que no tampoco entendía, no sé cómo explicar, porque al final uno lo ve de otra manera la muerte, por ejemplo. Entonces, él era tanto como su sufrimiento entre rabia y todo como perdido que al final no quería hablar con nadie, estaba tan enojado, tan encerrado en sí mismo, que era que uno tampoco sabía cómo ayudarle a esa persona, entonces ahí uno entiende que Dios nos va ayudando a todos nosotros en todos esos momentos, ¿sí? Y cuántas cosas más, ¿cierto? Aquí dice Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Nos ama tanto al punto de entregarse por cada uno de nosotros, ¿cierto? Para salvarnos. Y ahí, de nuevo, entra aquí un número ahí de la Cristo Vivit, ¿cierto? Del Papa Francisco nos enseña, ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total, sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Porque este Cristo, que está vivo, que sigue vivo, nos sigue salvando. O sea, Cristo no murió y quedó ahí y solo fue la salvación que hizo en la cruz y nada más, sino que Él, como está vivo, sigue salvándonos y rescatándonos día a día, ¿cierto? Mira su cruz, nos dice, aférrate a Él, déjate salvar, ¿cierto? Porque nosotros somos libres, entonces nosotros también tenemos que dejarnos salvar. Cristo siempre va a querer salvarnos, pero nosotros también tenemos que dejar que nos salve, ¿cierto? Poner de nuestra parte, porque quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, ¿cierto? Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con ese poder de su cruz. Nunca olvides, Él perdona 70 veces 7. ¿Cuántas veces nos perdona? ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿Cuánto nos perdona? 4.90. 70 veces 7. ¿Qué le querrá decir ahí? Infinito. Infinito, ¿cierto? Nos perdona, nos va a Siempre, perdonar una siempre. y otra vez y Y otra vez, usted es ¿cierto? muy matemático. Ahí salió Sí, el muy bien. matemático y dijo, va a ir contando, a ver cuántas me ha perdonado, va a decir, va a estar consciente. No, aquí nos Ya no perdona me quedan. siempre, ¿cierto? ¿Cierto? 70 veces 7 es decir, nos perdona siempre, una y otra Siempre. vez. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez, ¿cierto? Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. O sea, Él siempre nos va a salvar de todo ese mal y nos va a hacer, si nos caemos, nos va a levantar, nos va a ayudar a levantarnos, vamos a empezar de nuevo y vamos a continuar. Siempre nos va a ir salvando, ¿cierto? Y nos dice aquí, la juventud es un momento precioso donde podemos vivir en el amor de Cristo que nos salva. ¿Puedo? Compañerito, ¿sí? Es que lo que pasa es que mientras leí, yo estaba leyendo ese punto y, chiquillo, esa frase del Papa es tan importante. Dice, la juventud es un momento precioso donde podemos vivir en el amor de Cristo que nos salva. ¿En qué momento, por ejemplo, viendo la realidad, en qué momento el joven hace el servicio militar, joven y mujer? ¿A qué edad más o menos? Cualquiera, por favor. Como desde los 18 a los 20. Muy A los bien, 18, claro. excelente. ¿Cuándo el joven o la mujer sale de la educación media, antes de entrar a la universidad? 16, 17. Depende. 17, En 18. promedio, 17, 18, Salía a ya. los 18. Muy bien. ¿En qué momento el joven se cuestiona las preguntas más importantes de la vida entre la adolescencia y la juventud? ¿Qué era más o menos eso? Yo creo los 18 cuando ya tenéis que ver qué hacer. Excelente. 16, 17, 18. Muy bien, excelente. ¿Qué pasa? Que ustedes, chiquillos, van a acompañar muchas veces a jóvenes de esa edad. Y en esa edad
tanto jóvenes como mujeres, hombres o mujeres, ¿cierto? Los chiquillos también se hacen la pregunta relevante y le preguntan a Dios, ¿qué quieres de mí? Y eso es súper importante, porque ustedes como catequistas a lo mejor van a ser el ejemplo y el testimonio para que alguno de sus jóvenes sea un futuro sacerdote o una futura religiosa. ¿Por qué? Porque a esa edad que ustedes dijeron, el joven toma decisiones fundamentales en su vida, como hacer el servicio militar, como elegir qué carrera estudiar en la universidad, como preguntarse por las preguntas propias de la vida, y por qué no preguntarse, ¿cierto? Señor, ¿qué quieres de mí? Y ustedes van a ser los principales acompañantes de ese momento y de esa pregunta. Así que por favor no se miren en menos, ¿ya? Sigue, no Janita. Exacto, la juventud es ahí. Y qué difícil, porque uno dice a esa edad tomar tantas decisiones, discernir. Pero por eso, Cristo también nos va ayudando, ¿cierto? Nos va ayudando a estas decisiones y nos va a salvarnos, a, como decían, a encontrar nuestro camino quizás, si nos sentimos medio perdidos. Y qué gran labor también tenemos nosotros como catequistas de ir acompañando a otros jóvenes, ¿cierto? El Papa ahí nos dice, jóvenes amados por el Señor, ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Jóvenes queridos, ustedes no tienen precio, no son piezas de subasta. No se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos dependientes fracasados en la vida, ¿cierto? Que estas son palabras así como muy cerca del Papa, siempre nos dice, jóvenes, paten hacia adelante, tengan ustedes lideren, ¿cierto? Nosotros tomemos las decisiones, nosotros aportemos en esta sociedad, o sea, no nos quedemos atrás esperando, sino que somos parte y somos ahí líderes, ¿cierto? Aquí nos dice, nosotros somos piezas fundamentales, ¿cierto? Y ahí también nos dice que no nos dejemos llevar o seducir por todo lo que nos ofrece y que hoy día cada vez es más, vamos a tener muchas más cosas que a lo mejor nos van a tentar y que ahí Dios también va a estar para salvarnos, orientarnos y ayudarnos, ¿sí? Por eso también nosotros enseñamos que este Cristo que nosotros que transmitimos, que también Él nos salva a todos nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos que este anuncio es para todos los jóvenes, de este Dios que es amor, infinito y misericordia, que no es un Dios muerto, que no es un Cristo muerto, sino que Él está vivo hoy, día a día con nosotros, está presente y es un Salvador. ¿Sí? Así que atento porque todo esto van a tener que transmitir ustedes como catequistas. Así que han de que estar bien atentos, saber qué le van a transmitir a los demás jóvenes. Y el último, compañerito, que eres tú ahí de... Sí, yo creo que pasemos al punto, abrámoslo nomás porque después con la Yana queremos terminar con otro número de la Christus Vivit que también consideramos que es importante y que no está aquí. Así que para que alcancemos en el tiempo. El espíritu de la vida, ¿cierto? En estas tres grandes verdades que acabamos de reconocer, las que recién resumió la Yana, ¿cierto? Es que Dios nos ama profundamente, que Jesús es nuestro Maestro y nuestro Salvador y que Él vive en medio de nosotros. Aparece el Padre Dios, aparece Jesús. ¿Dónde está el Padre y Jesús? También está el Espíritu Santo. El hermano pobre, como decimos muchas veces, ¿cierto? Es Él quien está detrás, es Él quien prepara y abre los corazones para que reciban ese anuncio, es Él quien mantiene viva la experiencia de salvación, es Él quien te ayuda a creer en esa alegría si lo dejas actuar. El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo, que te llene siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza. ¿Ya? Es como el hermano pobre, el Espíritu Santo, ¿cierto? De hecho, hablamos como poco de ello. De hecho, el representante yo le decía, estamos por la vida y como que el ángel de la guarda como que nos orienta, sí, pero también más que el ángel de la guarda es el mismo espíritu que habita en nosotros, ¿cierto? Sí, de repente hasta nosotros mismos, como que nuestro lenguaje lo apartamos un poco, pero él es súper importante. ¿Ya? ¿Quién guía a la iglesia después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo? El Espíritu Santo. Cuando Juan 23, ¿cierto?, le dijo al mundo, ¿cierto?, abramos las ventanas del Vaticano para que entre y sople el Espíritu Santo y anunció el Concilio Vaticano II, era para eso, para que el Espíritu soplara efectivamente y hiciera un cambio. Cuando dejamos que el Espíritu sople en nosotros, muchas veces también van a haber cambios. Pasamos al otro punto, Janita. De ahí nos va a ir guiando Sí. totalmente. O sea, el Espíritu es quien demuestra este amor y que nos va ayudando también en este camino. Y
Para terminar, no sale estos puntos, pero bueno, aquí tenemos toda la Cristo Vive, ya ahí en el link que mandó bonus track. bonus track, aquí esto no está en el material que ustedes tienen, pero sí sabemos que es importante. Si ustedes quieren ir, ahí está el link que les mandó el Seba también de la Cristo Vive. Vayan viendo algunos puntos que son súper importantes, son súper interesantes, muchos puntos de ellos que nos hablan a nosotros, ¿cierto? Y aquí el número 246 nos habla un poco también de qué esperan, ¿cierto? Dice, ¿qué esperan de un acompañante los jóvenes? Y así como los jóvenes, como nosotros esperamos algo de un acompañante, nosotros debemos hacer lo mismo, porque nosotros como catequistas acompañamos a otros también. Nuestra misión también va a ser acompañar a otros jóvenes, ¿cierto? Otros y otras jóvenes de nuestras comunidades y muchos lados, ¿sí? Y aquí dice, los mismos jóvenes nos describieron cuáles son las características que ellos esperan encontrar en un acompañante y lo expresaron con mucha claridad. Las cualidades de dicho mentor incluyen que sea un auténtico cristiano comprometido con la iglesia y con el mundo, que busque constantemente la santidad, que comprenda sin juzgar, que sepa escuchar activamente las necesidades de los jóvenes y pueda responderles con gentileza, que sea muy bondadoso y consciente de sí mismo, que reconozca sus límites y que conozca la alegría y el sufrimiento que todo camino espiritual conlleva. Una característica especialmente importante en un mentor es el reconocimiento de su propia humanidad, que son seres humanos que cometen errores, personas imperfectas, que se reconocen pecadores perdonados. Algunas veces los mentores son puestos sobre un pedestal y por ello cuando caen provocan un impacto devastador en la capacidad de los jóvenes para involucrarse en la iglesia. Los mentores no deberían llevar a los jóvenes a ser seguidores pasivos, sino más bien caminar a su lado, dejándoles ser los protagonistas de su propio camino. Deben respetar la libertad que el joven tiene en su proceso de discernimiento y ofrecerles herramientas para que lo hagan bien. Un mentor debe confiar sinceramente en la capacidad que tiene cada joven de poder participar en la vida de la iglesia. Por ello, un mentor debe simplemente plantar la semilla de la fe en los jóvenes, sin querer ver inmediatamente los frutos del trabajo del Espíritu Santo. Este papel no debería ser exclusivo de los sacerdotes y de la vida consagrada, sino que los laicos deberían poder igualmente ejercerlo. Por último, todos estos mentores deberían beneficiarse de una buena formación permanente, es decir, lo que están haciendo ustedes el día de hoy. ¿Qué tarea tenemos todos cada día más? Pero así tenemos que ser, o sea, formarnos y ser reales, somos humanos, pecamos, nos hacemos pecadores y Dios nos perdona, pero somos reales y tenemos, miren, aquí si ven estas características, a veces decimos, hoy son muchas, ¿cómo puedo llegar a eso? Pero podemos irlas trabajando y por eso Dios nos va a ir ayudando y nosotros somos catequistas que tenemos que transmitir a este Dios que es amor, que nos salva y que está vivo. ¿Y quién nos ayuda siempre a eso? El Espíritu Santo. De hecho, si cambiamos la palabra mentor y usáramos la palabra catequista, estaríamos hablando de nosotros mismos. Y de nosotros mismos también como formadores, ¿cierto? Exacto, O sea, de todos los que estamos aquí. eso que escribió el Papa ahí es lo que los jóvenes piden de una persona que lo acompañe, de un catequista, de un formador, de un acompañante espiritual, ¿ya? Y efectivamente, no es para ponerlo aquí, ¿cierto?, como más alto, sino que efectivamente es para que caminemos juntos, juntos podamos descubrir las verdades de la fe, juntos podamos crecer en la fe y de alguna manera juntos podamos llegar a la santidad. Pero ese es el tema, ¿cómo lo hacemos? ¿Alguno de ustedes tiene acompañante espiritual? ¿Habla con alguien? ¿O no tenía idea? ¿No sabía que se podía hacer? ¿No sé qué es lo que un acompañante espiritual? No veo las otras caras, ¿eh? Sí, no. No, o sea, yo sé que existen, conozco un par de personas que tienen acompañante espiritual, pero yo no tengo. O sea, no así como mi acompañante espiritual, es como, como el título de, no. Pero sí hablas con alguien de la espiritualidad, ¿no? O cuando Con la tienes gente que dudas, me rodea y que sabe más que yo, sí. ya. O sea, que con la gente que me rodea y que estamos en la misma onda, que buscamos, o
sea con personas más adultas también, que tienen fe y todo eso y que me guían, pero, pero no es una cuestión constante, yo creo que es algo como que se va dando. Mm. ¿Alguien más? Bueno, ¿ustedes no son nuestros acompañantes espirituales? No, yo soy tu formador. ¿Y eso no sirve como acompañante espiritual? Em, lo que pasa es que cada persona dentro de la iglesia tiene un rol, ¿ya? Efectivamente, nosotros hablamos de la espiritualidad y efectivamente crecemos juntos en la fe. Es como que nos acompañáramos. Pero la diferencia es que en este caso nosotros somos tu formador y te acompañamos en un proceso formativo. Si habláramos, por ejemplo, de la espiritualidad, o como decías tú, a lo mejor algo más constante, sería que efectivamente pudiéramos hablar, por ejemplo, nos reuniéramos una vez al mes y habláramos de un tema espiritual que a ti te pudiera estar afectando, por ejemplo. Me Ah, dijera ahí, ya. César, ¿sabéis qué? Yo que soy catequista, tú me conoces, yo soy de la parroquia, yo comparto con los jóvenes, pero sabes que llevo un mes y me estoy dando cuenta que me cuesta rezar. Entonces empezaríamos a conversar de eso. Bueno, Vicky, ¿por qué te cuesta rezar? ¿Cómo te das cuenta? No, es que ya no hablo con Dios como hablaba antes. Ah, y ahí empezamos a discernir espiritualmente qué cosas te está hablando Dios. Ah, Ese sería ya. propiamente un acompañamiento espiritual. Ah, ya. Sí, Entonces no tengo acompañante espiritual. claro. Sí, aquí hablamos de la espiritualidad, sí. Crecemos en la espiritualidad, sí. Pero no somos propiamente tu acompañante espiritual. En este caso estamos prestando un rol de formadores que te estamos ayudando en un crecimiento espiritual para ser otro catequista. Y si me equivoco ahí, por favor, hermano Sea, usted me corrige. El tener una acompañante espiritual también va de la mano de la libertad y el amor de Dios, ¿no? En donde nosotros también optamos por encontrar a aquella persona, ¿ya? Eh, el acompañamiento espiritual significa, es un contrato de confianza entre quien acompaña y quien es acompañado. Es un contrato de respeto, porque evidentemente en el diálogo van a brotar cosas que pueden ser alegrías, pero también dolores, cosas que están en lo más profundo de nuestro ser. Y la mejor, a mi forma de ver y por la experiencia que tengo, la mejor forma, o sea, el mejor rol que puede tomar un acompañante es tratar de ser un espejo para el acompañado, cosa que las respuestas no se las dé el acompañante, sino que las respuestas las encuentre en el mismo diálogo el que es acompañado. ¿Mm? Entonces, hay varias cosas que están ahí de por medio que están, por cierto, en un rol mucho más íntimo que lo que nosotros podemos tener acá en un proceso de formación. ¿Ya? Eh, es una experiencia bonita el sentirse acompañado cuando uno, comillas, firma esos contratos, ¿ya? Eh, porque es un camino que se construye, un camino de mucha, mucha, mucha confianza, un camino de mucho, mucho, mucho cuidado, porque ahí en esa relación lo que se está buscando es acercarnos más, acompañante y acompañado, al modelo de amor de Dios. Entonces, hay muchas cosas que se conjugan ahí. Bien llevado, bien vivido, siempre es una muy buena opción para quien lo requiera. ¿Mm? Pero nosotros estamos lejísimos de ser eso y con toda honestidad tampoco es un objetivo de nosotros en este instante, en este estadio, el transformarnos en eso al corto plazo para con ustedes. ¿Ya? Eso es una cosa que se tiene que dar con mucho tiempo. Ahora también pensemos que hay cierto acompañamiento de momento, por decirlo así, por situaciones, por algo concreto, que no necesariamente un acompañamiento a largo plazo, ¿ya? El día de que un catequista, ¿cierto? Nosotros como formadores, como catequistas, ¿cierto? De la zona, nos puede llamar a lo mejor alguna vez este año anterior, ¿cierto? Y me dice, César, Seba, Karen, ya no sé qué, quiero hablar contigo de esto, de esta situación puntual que está pasando, y
la conversación queda en el acompañamiento de esa situación. No tiene por qué ser algo constante tampoco. Ahora, si tú tienes un discernimiento más particular, por eso, como te decía, estoy con problema con la oración, no estoy con una intención vocacional, o me están llamando la atención las monjas, o sabes que estoy discerniendo, por ejemplo, mi vocación profesional, ya sea un acompañamiento más largo, ¿ya? Donde algunos tienen más formación que otros, te podemos orientar si lo necesitas, pero siempre es importante porque recordemos que el que está solo en la fe, o cree que solo en la fe puede crecer, la puede perder. ¿Ya? Efectivamente, la fe se crece en comunidad, y cuando la fe está con dificultades, la fe tiene que ser acompañada, porque la fe se alimenta, ¿ya? La fe se alimenta, la fe se puede enflaquecer, sí, la fe se puede enflaquecer y se puede perder, por eso te digo. Entonces la fe hay que ir alimentándola y cuidándola. Y si necesitamos ese cuidado, es importante que nos demos cuenta y podamos pedir ayuda. Así es, así que como decían ahí, como decía César, como decía Seba, claro, hay distintos tipos de acompañamiento, pero no obstante, si ustedes de repente necesitan hablar de algún tema específico, obviamente nosotros podemos escucharlo, y si no está como en nuestras manos poder ayudarlo, ahí nosotros también vamos como orientándolos a qué pueden hacer, ¿sí? Con quién hablar, algo así, ¿ya? Así que si necesitan alguna vez hablar con alguien, se pueden acercar también a cualquiera de nosotros, así con algo específico, dudas que tengan, ¿ya? Y para ir terminando, aquí, bueno, ustedes tienen su evaluación de esta sesión, la actividad, ya, recordarlas. Si se fijan acá, bueno, tienen que, les hace leer el capítulo 4, ya, de la Christus Vivit. Ya fuimos viendo algunos puntos ahí, todos, así que es leerla. Y en relación a esto, ¿cierto? Tienen que reflexionar y escribir 2 planas de las siguientes preguntas, que algunas ya las fuimos trabajando también el día de hoy, ¿ya? Así que ahí para que también hagan la evaluación, si tienen alguna duda nos pueden escribir, y esa sería como la actividad de esta sesión, ¿sí? Con eso iríamos cerrando. César, compañerito, ¿algo más? Yo creo que esto ¿No? está bien, o sea, lo que hemos hablado, ¿cierto? Con respecto a las preguntas, les va a ser mucho más fácil para que lo puedan redactar, reflexionar, ¿cierto? Así que estamos muy, muy bien. Exacto. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que les haya quedado? Voy a dejar Ah, de compartir para verlos a todos. pregunten, acuérdense que mi política es, si ustedes no preguntan es porque entendieron y yo les puedo preguntar a ustedes. Sí. Si no Así que, preguntan, pregunto yo. Se lo digo a mis alumnos cuando hago clase. ¿Alguna pregunta? Todo Yo iba a clarísimo. decir algo, iba a comentar algo ahí, si el Seba también después me puede ayudar un poquito a profundizarlo. Cuando la Yasna hablaba que, por ejemplo, todos hemos estado en situaciones críticas de dolor, y ella decía, yo he estado muy tranquila, yo a eso le pondría una palabra y le pondría la palabra esperanza. Porque, por cierto, a nosotros nos mueve la esperanza. Y esa esperanza es el Señor en definitiva, po. Porque, por ejemplo, y disculpa aquí, César, si te coloco como ejemplo, pero hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, tú estabas despidiendo a tu hermano. 4 semanas atrás. Mira, imagínate cómo pasa el Qué tiempo, rápido pasa el tiempo. como que fue ayer, ¿cachai? Y claro, y lo hemos conversado entre nosotros, ¿cierto? Yo particularmente contigo, y que estás muy tranquilo y estuviste muy tranquilo también. Y eso es porque hay una esperanza de por medio, porque en definitiva nos vamos a volver a encontrar y que en definitiva creemos también en la resurrección, etc. Entonces, lo bonito de esto, de lo que la Yanna compartió, lo que yo les comparto de César, justamente esto de la partida de su hermano, es que a esas palabras también les coloquemos otro apellido. A la tranquilidad, ¿cierto? Y al estar calmados, le digamos esperanza cuando tengamos que trabajar con nuestros chiquillos. Porque ciertamente nos mueve eso, en la esperanza de que estamos de paso, que nos vamos a encontrar, etc. Entonces, yo diría que cuando tengamos que entregar nuestros temas de formación a nuestros encuentros, todo lo que se ha hablado es explícito, porque al chiquillo yo no le voy a decir esto textual, po. Ustedes se lo van a decir de forma implícita por el encuentro que han tenido, por la bienvenida que le den, por las palabras que ustedes ocupen. En definitiva, todo esto que uno les presenta o que ustedes leen,
es lo que implícitamente se le entrega a los chiquillos de la forma en que ustedes elaboran sus propios encuentros. Pero me quería como quedar con eso, en lo que la Yasna y César compartían, esto de que, bueno, de qué Cristo me salva, claro, me salva de cometer errores, como ustedes decían, de la soledad, etcétera. Pero a eso también le llamamos nosotros la esperanza, porque Jesucristo también es esperanza para nosotros. Eso. Ahí dice, de hecho yo también tuve que buscar un acompañante por esa situación con mi hermano y hace más de 2 meses que ya César está hablando con una monja quien lo está acompañando espiritualmente. Y claramente porque tenemos que encontrar esa esperanza en medio del dolor, po, del sufrimiento, etcétera. Sobre todo cuando nos dejamos acompañar por otros. Eso. Oye, yo me quiero sumar con una idea más. Vicky, Felipe, Cristian, Nicolás, llegamos a un punto en esta formación, en este tiempo compartido, en donde estamos como cuando jugamos tenis en el punto de quiebre, en donde ganamos o perdemos el juego. Eh, ¿Han visto ustedes esta gente que tiene como hobby armar castillos con cartas? Como que hacen un equilibrio perfecto en poner una carta sobre la otra, cosa de poder armar una pirámide, eh, y son súper cuidadosas porque, de hecho, la gente que de verdad se dedica a esto y que lo dedica como un hobby, se preocupa de que incluso las ventanas no tengan entradas de viento, corrientes de aire, abre las puertas con delicadeza, porque están una sobre la otra. Bueno, estamos en la formación en donde o ese castillo se solidifica en cemento o se nos cae porque viene una brisa, ni siquiera un viento, una brisa. Todo lo que hemos conversado hasta aquí, los días anteriores, todo es importante, todo es valioso. Pero todo eso, entre comillas, podría decirlo cualquiera, porque eventualmente podría leerlo y repetirlo, ¿ya? Pero llegamos al punto donde la pregunta de fondo es, ¿tú de verdad crees que Cristo vive? El chorizo de la resurrección, ¿te lo comí entero? ¿Lo crees a pie junto? ¿O tenés duda de que Jesús resucitó? Porque ese punto de quiebre hace la diferencia en todo. Hace la diferencia en todo. En que nosotros creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto, en un Dios que vence la muerte, en un Dios que nos da la esperanza, como dice la Cari. De hecho, hay una oración muy linda que dice, Cristo, esperanza nuestra. Si tú crees de verdad en lo más profundo de tu ser, con el corazón y con la mente, de que el Dios en que nosotros los cristianos creemos es un Dios que vence a la muerte y vive día a día por los siglos de los siglos, creemos lo mismo. Y podemos catequizar lo mismo. Y podemos llevarle el anuncio auténtico a cualquiera. Pero si nosotros tenemos dudas de eso, se nos desarma todo. Se nos desarma todo. Hay muchos que hacen el juego, que más allá de ser una herramienta técnica, ¿no? Pero hay muchos que hacen el juego de dividir al Jesús histórico, ¿ya? Del Jesús divino. El Jesús histórico está narrado en libros de historia. Y hay elementos científicos que constatan de que en la época de Poncio Pilato, cuando era el procurador romano, un Jesús que se nombraba el rey de los judíos fue muerto en cruz. Eso está escrito en libros que no son la Biblia. O sea, históricamente podemos cerciorarnos de que Jesús de Nazaret existió, ¿ya? Eso para los más escépticos, ¿no? O para los que dicen, no, Jesús es un personaje de una historia que está en la Biblia. No, hay elementos reales, concretos, macizos que te dicen que Jesús de Nazaret existió.
Y por eso inclusive, por lo que estuvieron en el curso de Biblia, lo conversamos a veces un poquito. Eh, el nacimiento de Jesús no fue diciembre del año cero, está corrido un poquito. Y somos capaces de conocer esas cosas porque conocemos la historia con antecedentes científicos. Ahora, si tú te quieres quedar con el Jesús histórico, quédate en que Jesús murió, pues y ahí apaga la tele porque se acabó la película. Ahora, si tú vas a ver al Jesús Salvador, tú sabes que al tercer día resucita y vence a la muerte. Y esa alegría y esa victoria es la que nosotros celebramos domingo tras domingo, como un pueblo de Dios que conmemora, tal como Jesús nos pidió que lo hiciéramos, al Cordero Pascual. Conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de que nosotros consideramos el Salvador. Entonces, no es una pregunta casual. Quiero que le den la profundidad en su ser que amerita. ¿Está ahí? No es la... Cristo vive, oh, sí, lo he escuchado toda la vida. Incluso hay una canción que nos enseñan en catequesis familiar que Cristo vive, Dios es amor, la Biblia lo dice. Recién cuando estaba acá diciendo esto de Dios es amor, Mariano empezó a cantar acá, yo tengo un amigo que me ama, y la cantó, ay, pero me falta una parte. Ah, tenemos un amigo, entonces, la que se canta en el colegio. ¿Cachai? Eh, entonces, yo los quiero invitar a que de verdad nos preguntemos, que cuando estemos en misa y miremos al sacerdote levantar la hostia, levantar el cáliz, ¿de verdad creo que ahí, ahora después de la consagración, es el cuerpo de Jesús, es el cuerpo de Dios? ¿Que en ese vino está su sangre? ¿Estoy seguro de lo que digo cuando digo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todo lo que sigue? Entonces, si somos capaces de decir a pie junta, con el corazón y con la mente, de que sí, creemos que Dios vive, tenemos la pega hecha, porque nosotros no somos más que instrumentos, no somos más que servidores de la palabra del Señor. Él va a obrar a través de nosotros. Cuando ustedes se pongan enfrente de un grupo de muchachos, los que el Señor les confíe, los que su párroco les confíe en la porción que le corresponde en la cura de la pastoral, no tengan miedo, porque lo dice el texto bíblico, el Señor va a hablar por medio de su espíritu en ustedes. Y la labor del catequista va a ser ese instrumento. Pero esa conexión, si usted quiere, para ponerle un nombre moderno, se amarra si usted de verdad cree que Cristo vive. Si tiene duda, la conexión empieza como el internet de nosotros, a caerse de repente. Se nos cae la conexión. A veces se va, a veces viene, se nos va el audio, se nos va el video. Pero no hay internet más rápido que el creer que Jesús vive. Eso sépanlo siempre. Y la invitación y desafío nuestro es no solo darte razones intelectuales para que tú creas de que Jesús vive. Nosotros queremos apostar a que en tu vida identifiques todos esos signos que no están ni por cerca armados por nosotros, en donde Jesús quiere vivir contigo. Y por eso hablamos de la oración, por eso hablamos de las verdades de nuestra fe, por eso hemos ido hablando todo para atrás, ¿ya? Así es que eso ya, me apasioné. ¿Alguna pregunta, chiquillos, antes que terminemos? Yo creo que ha sido un día interesante, muy bueno. Sí, ha sido muy interesante porque los conocí. Me siento muy feliz de estar aquí hoy día Yo con tengo todos una ustedes. consulta. Vamos, Nico. ¿El acompañamiento espiritual puede ser como en grupo? Es que en mis comunidades acá, o sea, en varias capillas hacen como comunidades de vida. Entonces van contando algunos problemas, se reúnen todos los meses. ¿Eso igual sería algún tipo de acompañamiento espiritual? Bueno, en este caso, en esos casos, hay como una persona o un matrimonio encargado, ellos son los que dirigen y está como esa estructura, digamos. Existe propiamente como un acompañamiento comunitario, sí. Es espiritual, sí, en cuanto se hablan temas de fe, ¿cierto?
pero se puede hacer tanto así como grupal, pero el acompañamiento personal que es más puntual porque cuando tú pides un acompañamiento es para ver qué Dios está hablando en ti, ¿ya? ¿Qué Dios está hablando en ti? Ahí ya es más puntual. Sí, se puede acompañar a una pastoral, ¿cierto? Se puede haber un acompañamiento a un grupo, a una comunidad, sí, pero el más personal es cuando te cuestionas tú, ¿cierto? Y dices tú, bueno, Dios, ¿qué está viendo en mí, Dios? ¿Qué quiere de mí? Eh, ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? No sé. Ese ya es más puntual. Pero sí se puede, ¿ya? Ahora, así como llamarlo acompañamiento espiritual, es un acompañamiento de una comunidad, efectivamente, sí. Muchas gracias. Pero no he enredado más. ¿Más preguntas? Sí, ¿no? Cristian, Felipe. Ya, muchachos, yo creo que estamos bien por la hora. Haríamos entonces. Ha sido un buen día, sí. Y cualquier cosa, ustedes ya nos están conociendo. Felipe, ella es la Yana, la que está en el grupo. Cristian, ella es la Yana, la que está en el grupo. Así que cualquier cosa ahí nos estamos Soy escribiendo. yo, Oli. solo me Nicolás, conocían por Vicky, la chat. Karen. Soy yo. Ya, así que eso. Vamos siguiendo creciendo, ¿cierto? En este papel de formadores. Y con respecto a lo que decía Seba, que yo pensé que él iba a apuntar a eso con el tema de las cartas. Si se dan cuenta, estamos llegando como a los últimos encuentros del proceso. Entonces, por favor, no dejen de conectarse a la plataforma, métanse, hagan sus trabajos, porque puede ser que han venido a todas las sesiones aquí, hemos conversado, hemos hablado súper bien, pero no han mandado ningún trabajo. Y si no mandáis los trabajos, ¿cómo te vais a certificar? Va a ¿Ya? pasar la caravana de la muerte por ahí, se va a llevar la Claro. púa. Exacto. Como Por decía favor, mi manden sus profesor, trabajos ya. claro, como decía mi Prioridades. profesora de liturgia, no quiero que sufran con el trabajo, pero mándenme en algo, ¿cachai? Para poder leerlo. Entonces él quiere que le mandemos 2 planas, ¿no? 2 planas, sí. Pero no es para sufrir, Sí, ¿cachai? Bueno, y tengo varios. cualquier duda también que tengan, si están haciendo la evaluación de la actividad, como quieran llamarle, y tienen dudas, obviamente nos pueden escribir a cualquiera de nosotros ahí, contactarnos, ningún problema, ¿ya? Siempre disponibles. Bueno, respondemos apenas podamos, ya me escriben y yo ahí en trabajo mientras pueda,